Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos al programa Fe Victoriosa. Hoy es un programa muy diferente, un programa bien bendecido, porque vamos a estar hablando de la prosperidad bíblica, o podemos decir la prosperidad divina, porque hay una prosperidad mundana o del mundo, pero hay una prosperidad divina y Dios quiere que todo su pueblo escuche las escrituras. Hoy tenemos con nosotros a un joven que Dios está usando poderosamente para enseñar estas revelaciones a su pueblo. Es un americano, un anglosajón que Dios le puso un corazón para el pueblo hispano. Tiene un corazón hispano, un corazón latino. Y habla bien el español, y estoy hablando de Jimmy Powers. Ha estado con nosotros durante estos últimos días y ha sido de gran bendición a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y yo sé que este programa va a ser de grande bendición. Yo le aconsejo que tome un cuaderno y una pluma y anote estos versículos durante esta media hora para que usted vea que todo lo que vamos a hablar, todo lo que Jimmy va a estar explicando está respaldado con la palabra de Dios. Cristo Jesús, dice 2 de Corintios, el capítulo 8, el verso 9, que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y Pablo no estaba hablando de enriquecernos espiritualmente solamente. Si usted estudia bien el capítulo 8 y el capítulo 9, Pablo estaba hablando de la prosperidad física, de las cosas materiales. Entonces, cuando Pablo dice que vosotros conocéis la gracia del Señor, que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y vamos a estar respaldando eso con la palabra de Dios. Jimmy, es un gozo y un placer poder estar contigo y que tú estés con nosotros aquí en el programa Fe Victoriosa. Amén. Gracias, Bendecido. pastor. Bendecido Aleluya. estoy. Amén. Amén. Y gracias a Dios por el pueblo de Dios que está viendo este programa que ha sido de mucha bendición al mundo entero. Sí. Como el pastor dice la palabra que se hizo pobre. No era. Sí. Y muchos por mucho tiempo han dicho que la pobreza es humildad, es ser más santo. Y gracias a Dios, porque la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Exacto. Sí. Y gracias a Dios que hoy nos ha dado una revelación que yo puedo servir a Dios y tener prosperidad. Y no solamente la prosperidad, como dice el pastor, no es solamente una prosperidad espiritual, es una prosperidad en todas áreas. Es lo que dice 3 de Juan. Habla de la prosperidad. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Mira, yo no sé cuánto. Dice, en todas las cosas. Si fuera dicho, podría decir en unas cosas, pero no, dice en todas las áreas. En las finanzas, en tu matrimonio, en tu cuerpo, tu salud, con tu familia. En todas las áreas Dios lo desea. El Salmo 35, versículo 27 dice que Dios ama la prosperidad de su siervo. Sí. Yo no sé, pero yo soy siervo de Dios, porque le sirvo. Y los que están sirviendo a Dios, Dios dice que lo ama. Prosperidad es esto, empujar así para adelante. Diga esto, éxito. Éxito. Éxito, un crecimiento continuo. Sí. Quiere decir que ya no vamos a volver atrás. Por eso dice la palabra que de gloria a gloria, que cada día está nuevo. ¿Por qué? Porque Dios dice que quiere darte cada día. Es una razón. ¿Qué razón tenemos que debemos de ser prósperos? La primera razón es que Dios mismo lo desea. Sí. Mira, yo le expliqué poquito, pastor, he hablado de mi testimonio. Si yo tengo mi papá natural, nos torturó cuando yo era chico. Él nos abandonó. Bueno, el juez le prohibió y dijo, tú jamás vas a ver a tu hijo. El mundo lo va a decir que era un padre malo, ¿sí o no? Sí, cómo no. Bueno, él nunca me miró. Ahora yo digo esto. Cuando él murió, yo tenía 12 años y me dejó una herencia de dinero, siendo malo. Me puse a pensar, dice la palabra que nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Qué más nos dará el Señor? Y yo lo puedo aplicar a mi vida personal. Si mi papá siendo malo casi nos mata, me deja dinero, ¿cómo teniendo a un Dios tan poderoso Amén. que no me va a dejar dinero? ¿Para qué? Sí. Para engrandecer su reino. Eso.
Algo Eso. tremendo que me he dado cuenta que cuando yo siembro en un ministerio que está dando fruto, la misma gracia, la misma poder, Unción. unción cae sobre mi vida. Sí. Y una cosa que yo puedo hablar de este ministerio es un ministerio próspero, Amén. donde hay frutos, Sí. donde se predica la palabra, Aleluya. donde se aplica totalmente este programa. Y yo sé que muchos ya lo conocen, te han hablado la palabra de Dios. Yo sé que el pastor te ha dado la palabra. Y hoy ya has visto frutos de milagros, de sanidades. Y hoy vamos a hablar de la prosperidad un poquito. ¿Por qué? Porque es tiempo que el pueblo de Dios se levanta a tomar la posición que Dios quiere que es la posición de poder prestar y no pedir Sí, prestado. sí. La posición de poder decir, yo voy a ser rico, ¿para qué? Para que somos un buen testimonio. Sí. Mira, Jimmy, el pueblo de Dios tiene que entender claramente que la pobreza no es una bendición. La gente ha sido engañada por años por Satanás. El propósito de Satanás de darle al pueblo de Dios esa mentira, esa doctrina falsa de que Dios nos quiere pobres porque cuando somos pobres vamos a buscar más a Dios. El diablo tan astuto que es, fíjate. Si la iglesia está pobre, ¿cómo vamos a poder evangelizar el mundo entero? Se necesita y se requiere millones de dólares, finanzas, porque el evangelio, Cristo nos los dio gratis, pero para poder predicarlo se cuesta mucho dinero. El gas es caro, los aviones son caros, todo que uno lleva a llevar el evangelio es caro. Entonces, si la iglesia tiene la idea de que Dios nos quiere pobres, ¿cómo van a poder dar para que el evangelio sea predicado? Entonces, el diablo detuvo la iglesia por muchos años con esa doctrina de la pobreza. Ahora nos damos cuenta que Daniel, capítulo 12, verso 4, Dios le dijo a Daniel que en los últimos días la ciencia se iba a multiplicar. Yo creo que no solamente la ciencia física, pero también el conocimiento y la ciencia espiritual. Estamos viendo unas revelaciones, Jimmy, que el pueblo de Dios está siendo iluminado con estas verdades. La pobreza, dice Deuteronomio capítulo 28, que es una maldición. La pobreza es una maldición. Amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 11, Dios dice que vamos a prosperar en todo lo que nuestras manos haga prosperará. El verso 44 dice que no vamos a prestar, que vamos a tener que andar pidiendo prestado. Esa es una maldición, ese es el verso 44. Ahora, Gálatas 3:13 nos dice, Jimmy, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí estaba tan claro. Pero ¿por qué no se había visto? Como que estaba oculto. Pero ahora el Espíritu Santo está trayendo eso a la luz, Jimmy, de que Cristo nos redimió de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Dios quiere que tú tengas, como Jimmy dijo en el versículo 2 de 3 de Juan, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todas, en lo social, en lo físico, en el matrimonio, en tu trabajo, en toda área. Jimmy, estamos fluyendo en acuerdo porque esta es la palabra que Dios está trayendo. Exacto, y cuando uno puede aplicar la palabra, nos trae vida. Dice que la palabra es vida. Amén. Y tremendo, es me gusta porque es Zoe, o el estilo de vida de Dios. Sí, Zoe. Zoe, there it is. Sí. Nosotros vamos a vivir como Él vive. Amén, la Dios vida de no Dios. está en el cielo diciendo, ay, no tengo para la luz, porque Él es luz. No anda diciendo en el cielo, ay, mis riumas. ¿Por qué? Porque no tiene riumas. No hay riumas en Mira, el no hay cielo. riumas, no hay enfermedades. Y por eso dice que venga su reino aquí en la Amén, tierra. sí. Dios dice, así como está en el cielo, Dios quiere que tú la tengas aquí, que paz. Amén. Que aquí en tu casa puede haber paz, que en tu cuerpo va a haber paz. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber sanidad, va a haber libertad, que en tus finanzas va a haber abundancia, porque es lo que aquel que es poderoso para hacer todas las Muchas cosas. cosas. Pero Amén, dice, mucho según más. el poder que actúa en En nosotros. nosotros. Sí. Hay un poder que actúa y nosotros tenemos que activarlo. Deuteronomio 8:18 dice que acuérdate, Jehová tu Dios, que te dio el poder, gracia o la unción para ganar las riquezas, para confirmar el pacto. Ajá. Quiere decir que hay un pacto de prosperidad Sí. y nosotros lo activamos cuando sembramos. Sí, eso. Lo estamos activando. Cuando tú siembras en el reino de Dios, tú estás activando un pacto. Escucha, un pacto no se rompe, es perpetuo, es eterno. Dice Dios que estableceré mi pacto entre mí
y ti Sí, y tu y tu descendencia. descendencia. Eso quiere decir que hizo un pacto para ti, para prosperidad. Hizo un pacto para ti, para abundancia. Hizo un pacto para ti, para sanidad. Y todo lo que tenemos que aprender a hacer es activar ese pacto, activarlo. Entramos en el nuevo pacto con Jesús cuando recibimos Él como nuestro Salvador. Sí. Reconocemos que somos pecadores y confesamos con la boca lo que lo creemos con nuestro corazón y recibimos el pacto y somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de tinieblas o del diablo, somos hijos de Dios. Y ahora con eso nos viene una bendición que Dios nos ha hablado, que no tenemos que ser hijos pobres. No. Vea como decía el pastor, Cristo nos redimió. Lo que está diciendo que Él tomó la maldición para que nosotros podamos tomar la bendición. Eso. Dejó de respirar para que yo pueda respirar. Sí. Dejó de vivir para que nosotros podamos vivir. Se hizo pobre para que yo y tú podamos ser ricos, Ricos. para hacer un buen testimonio Sí. aquí en la tierra, que pueden reconocer Aleluya. que nuestro Dios es el Todopoderoso. Jesús se hizo pobre y muchos me han dicho, se hizo pobre cuando bajó de la cruz. Le digo, no, tenía tesorero aquí en la tierra. Sí, Judas. ¿Qué contaba el tesorero? Si no era dinero. Y tenía dinero en la bolsa porque dice que ya había metido la mano antes. Exacto. Entonces, ese dinero, Jesús ya tenía la reputación de usar ese dinero para dar a los pobres. Exacto. Porque cuando Jesús le dijo a Judas, haz lo que tienes que hacer, y él se fue a traicionarlo, los otros discípulos pensaron que iba a ir a dar a los pobres. Entonces tenían, Sí. ahora para poder mantener a 12 hombres Familia. en el ministerio, Aleluya. con sus familias, y los hombres eran la cabeza, y los hombres en esos años, ¿verdad? Eran los que tenían que soportar la familia. Exacto. ¿Tú crees que Jesús iba a dejar a todas esas familias con hambre? No. Jesús tenía, porque Dios le había dado habilidad y había gente que le ministraba. Y luego cuando Él nació, estos reyes magos, ¿tú crees que nomás le trajeron un poquitito de oro y de mirra y de incienso? No, le trajeron bastante. Era de un rey a otro rey. Cuando vino la reina de Sheba a venir a visitar a Salomón, ¿verdad? Le trajo camellos de especies, le trajo camellos de oro, le trajo camellos de plata a Salomón. ¿Cuánto más al rey de reyes y al señor de señores? Entonces, él tenía, ¿verdad? Y Dios lo estaba bendiciendo. A Jesús no le faltaba. Entonces, ¿cuándo se hizo pobre, Jimmy? Y sabes, yo digo que yo he visto esto, se hizo pobre cuando le quitaron la ropa, cuando ya se desnudó, cuando ahí ya no tenía nada. La maldición, fíjate. Todavía él, cuando fue hecho pecado, ahora vamos a fluir aquí, porque yo sé, eso me impacta. Pero imagínate, no se hizo pobre cuando vino al pesebre, porque era riquísimo en gloria, en poder, tenía autoridad. Exacto. El Padre le suplía todo lo que necesitaba, multiplicaba el pan, entonces no le iba a faltar, Exacto. no le iba a faltar. A los peces tenía autoridad sobre todos los peces del mar. Cómo bendijo tan tremendamente a Pedro cuando le prestó la barca, porque le prestó, lo bendijo. Se hizo socio. Sí, se hizo socio, exactamente. Y nunca Pedro había tenido una pesca tan grande, nunca. Tuvo que pedir ayuda a todos esos barcos y se estaban hundiendo de tanto peso. Las redes se rompían de tantos peces y eran de los mejores, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo Jesús fue hecho la maldición en la cruz. Sí. Ahora, parte de la maldición es tener que pedir prestado. Exacto. ¿Sabías tú que la tumba que Jesús usó no era de él? Fue prestada. No era de él la tumba. Aleluya. Fíjate, Amén. fue sepultado en una tumba. Mira, yo siento la gloria de Dios, Amén, yo siento amén. la unción. Ahí es donde vemos la maldición también. Se hizo pobre, usó una tumba prestada, no era de él. Pues no la iba a usar porque nomás 3 días, era prestada nomás por 3 días, pero ahí vemos de que no era de él, y si no era de él, fue prestada. Y parte de la maldición es, tú prestarás, tú tendrás que pedir prestado, porque la necesidad. Entonces, él llevó la pobreza, Jimmy, total, para enriquecernos. Exacto. Y yo digo esto, si los reyes de este mundo, si los reinas o los reyes, ¿cómo se vesten sus hijos? Es cierto. ¿Dónde viven? ¿Qué ropa? Los hombres más ricos de este mundo, y te pones a pensar, sus hijos no andan yendo a la escuela con
zapatos rotos, con camisa rota, van bien vestidos, Sí. con la mejor educación, con el mejor. Y muchas familias cristianas estamos enseñando, yo sé que esto porque mi esposa es una hija de pastor. Ajá. Y ella vivió una miseria de pobreza hasta que un día mi pastor recibió la revelación de la palabra y decir, Dios le dijo, si no enseñas mi pueblo a dar, le va a enseñar a robar. Wow. Y cuando Dios le dijo eso, Él dijo, ya no vamos a hacer platos para pagar la luz, ya no vamos a hacer esto, ya vamos a ser prosperados. Y Dios comenzó a prosperar. Personas que estaban recibiendo el welfare, ahora tienen sus propias empresas. Sí. Personas que no tenían casas, tienen 2 y ya van a comprar 3, porque dicen más grande y más grande. Y uno puede decir, ay hermano, pero yo no quiero tener esas cosas. Bueno, nosotros sí las queremos tener. Para usar ¿Por para qué? el reino. El reino. Sí. Hay muchos ahorita muriendo sin Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque muchos ministerios han quedado estancados. Sí. No porque Dios quiere, deseo eso, pero porque el pueblo de Dios ha quedado estancado en la área de sembrar. Sí. Dijiste algo poderoso cuando Jesús recibió la bendición como nunca en su vida. Sí. Pero se hizo asocio con Jesús. Sí. Jesús dijo, présteme tu negocio A para Pedro, predicar. a Pedro, ajá. Y cuando hizo eso, la gracia de Jesús cayó sobre el negocio. Sí. La unción sobre él cayó. Y me puse a pensar que, porque dijo, en tu palabra lo hago, porque esto... Sí, no lo creo, no. No, porque yo soy To- pescador, toda la noche. tú eres carpintero, ¿qué sabes Sí. de la pesca? Pero porque eres tú. Sí. Fue impactado, pero eres tú, lo creo. La palabra le impactó, Sí. la palabra le cambió. Y algo tremendo, porque no más una barca fue, no 2. El otro dijo, ay, yo no voy a salir, vaya tú, yo me quedo. Pero vea la bendición, dijo, lo restauró y doble, Sí. y triple, porque como nunca se había llenado. ¿Por qué? Porque lo hizo a la manera de Dios. La manera de Dios es sembrar, es asociarte con un ministerio que trae la unción de prosperidad. ¿Para qué? Para que la misma gracia caiga sobre. Dice la palabra esto, sea imitadores a los que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Aleluya. Sí. Vea, imita a los que están siendo bendecidos. ¿Sabe que este ministerio está bendecido? ¿Qué están haciendo? Están sembrando, sembrando, sembrando. Te conviene sembrar aquí. ¿Por qué? Porque es una tierra fértil. Aquí la semilla cae y brota y crece. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios para nuestra vida. Sí, es cierto, Jimmy. Yo me recuerdo cuando por primera vez me pidieron que recogiera la ofrenda. Yo como evangelista, Jimmy, yo no quería que el pueblo pensara que para eso estaba yo en el ministerio, para dinero. Era una iglesia que estaba en medio de pastores, no tenían un pastor y estaban buscando un pastor. Me invitaron a mí porque ya del Señor, ¿verdad? Y la hermana que estaba encargada de la congregación, no era una congregación muy grande, pero me dice, ¿por qué no recoge usted la ofrenda? Y yo le dije, hermana, mejor recógela usted, yo no siento recoger la ofrenda, no. Entonces ella la recogió. El siguiente día, porque iba a estar ahí una semana entera, y el siguiente día, me recuerdo exactamente, Jimmy, dónde estaba yo. Estaba yo arreglándome, poniéndome la corbata en el espejo, y bien claro que el Espíritu de Dios me habló. El Señor me dijo, tú le estás robando a mi pueblo. Tú estás robándole a mi pueblo. Yo al momento pensé, ¿cómo le voy a robar? ¿Qué le estoy robando? Cuando Dios te dice eso, tú te examinas luego, ¿cómo estoy robando? Y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo? Y el Señor bien claro me dijo, Jimmy, yo quiero prosperar a mi pueblo, pero si no son enseñados cómo dar, nunca voy a poder bendecirlos. Y están perdiendo una bendición grande. Y yo quiero que tú les enseñes cómo dar, porque yo los quiero bendecir. Yo fui a la hermana y le dije, hermana, el Señor me habló y el Señor me dijo que recogiera la ofrenda porque Él quiere que les enseñe. Jimmy, empecé a dar la palabra de estas cosas de prosperidad. Y Dios empezó a confirmar su palabra, Jimmy, en esa gente, bendiciéndolos, sanándolos, prosperándolos. Y es una palabra viva, es una palabra. ¿Sabes, Jimmy? El mundo no va a recibir a Jesucristo en la condición en la cual la iglesia está ahorita si no empiezan a cambiar y recibir la palabra tal como es. Dios quiere que su pueblo sea un ejemplo
a todas las otras naciones, a todos los otros dioses. Mira, hay dioses, el Dios de este mundo ahorita parece que bendice mejor que el Dios del universo, porque parece que el mundo tiene más que el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha aceptado eso como decir, bueno, pues así es Dios. Dios nos quiere humildes. No, diablo mentiroso. El diablo nos quiere pobres para no dar. Pero Dios no puso todo el oro y toda la plata en este mundo para los hijos del diablo. Él puso en las riquezas, el oro y la plata aquí para sus hijos. Y el diablo ahorita tiene ese dinero, pero no lo va a tener por mucho tiempo. Amén. Porque hay pueblo de Dios que se está dando cuenta que cuando uno da, Dios le va a dar medida buena, apretada y remecida. Y Dios no va a inventar dinero, Dios no va a hacer llover monedas del cielo, porque Dios no es un counterfeiter. Dios no hace falsificar los dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las riquezas que ya están aquí, el dinero que ya está en este mundo, que el diablo lo tiene, que los hijos del diablo los tiene, Dios va a empezar a causar que haya una transferencia a las manos de aquellos que aman a Dios y confían en Dios, no en las riquezas. Aquellos que van a usar el dinero para alcanzar las almas para el reino de Dios. Una persona va a oír mejor el evangelio de una persona, de otra persona. Mira, Proverbios dice que aún a los pobres, sus mismos familiares no lo oyen. No quieren oír, sus mismos hermanos no quieren oír a un pobre. Pues ¿cómo el mundo va a poder oír a un pobre evangelizándolos cuando el mundo está interesado en dinero, en oro y en plata? Y no me digan que no, porque el mundo es lo que busca. Jesús mismo dijo, es lo que pide el mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabéis lo que vosotros necesitáis. Antes de que pedimos, el Señor ya sabe qué vamos a pedir. Entonces, esta palabra y estas escrituras que vamos a estar dando, Jimmy tiene unas escrituras y yo sé que no va a ser suficiente en este programa, pero vamos a continuar en otro programa, porque yo quiero que tú sientas la libertad de compartir, Jimmy, estas cosas, porque yo me estoy gozando en este día. Yo sé que el pueblo de Dios también se está gozando. Y anote estos versículos, yo sé que te va a bendecir. La escritura que tú habías dicho en Salmos, 37 verso, sí, 35 verso 27, donde dice que Dios ama la prosperidad de sus siervos, ¿verdad? Ahora, si eran siervos los del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento somos hijos. ¿Cuánto más Dios no va a amar la prosperidad de sus hijos? Somos hijos de promesa. Ahora, Jimmy, ¿verdad que la Biblia nos enseña, y Pablo dice que tenemos mejor pacto? El pacto sellado con la sangre de Jesucristo es mejor pacto que el antiguo. En el antiguo pacto, todos los que cumplieron el pacto, Dios los prosperó económicamente, grandemente. Eran las personas más ricas. Dice la palabra de Dios en Génesis 26, que tú tocaste ese punto anoche, que Isaac sembró en secadía, cuando había hambre, cuando había una secadía, y Dios iba a ir a Egipto, que es el tipo de mundo, para ir a comprar y buscar alimento. Dios le dijo, no vayas, siembra en sequía, donde no había agua, sembró, y la Biblia dice que él cosechó el 100 por 1. Dios causó que una tierra seca produciera, y todo lo demás estaba seco. La gente se ha de haber burlado de Isaac cuando él fue a sembrar. Dijeron, ese hombre está loco, que no sabe cómo va a poder crecer si no ha llovido. Exacto. La lluvia es lo que causa que crezcan las cosas, y no había llovido por mucho tiempo y todo estaba seco, había un hambre. Entonces Dios le dijo a Isaac que sembrara, y la obediencia, él sembró y todo estaba seco, pero lo que él sembró estaba verde. El 100 por 1, eso quiere entender que ni una sola semilla se pudrió o que no dio fruto. Toda la semilla dio fruto, y esa semilla siempre produce a 30, 60 y hasta 60. Esta vez dijo al 100 por 1. Entonces Dios prosperó a Isaac, Dios prosperó a Abraham. La Biblia dice en Génesis capítulo 13 que Abraham era riquísimo, no solamente rico, riquísimo en oro, en plata, en ganado. Si Abraham era rico y nosotros somos descendencia de Abraham, Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois descendencia de Abraham, verdaderamente dice, herederos de la promesa. Exacto. Somos nosotros herederos. Exacto. Porque somos descendientes de Abraham. Exacto. Amén. Eso es bien poderoso. Dice algo que me pescó el oído ahí en la atención cuando dijo a Isaac, y cosechó, dijo, lo bendijo Jehová. Sí. Lo bendijo Jehová, ¿sabes? Dios le dio la bendición de él, y dice, se engrandeció.
Imagínense, se engrandeció. Y lo dice, se enriqueció. Algo tremendo, estudié eso. Se podría decir enriquecer esto. Un ejército de fortunas. Un ejército de fortunas. Imagínense, un ejército de fortunas. ¿Qué es lo que tú tienes, hermano? Un ejército de fortunas. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque sembró la semilla. Hay un número ahí en la pantalla. Yo me gustaría ver personas que se atrevan a creer esta palabra, que este día se va a cancelar, se va a cortar la ruina, la miseria, la pobreza. Tú vas a levantar hoy, vas a llamar y vas a decir, yo hoy me quiero unir a este ministerio. Yo quiero ser un socio para ganar las almas. Yo quiero ser uno que va a extender el evangelio. Llama a los números que están en la pantalla y diga, yo soy uno de los que se va a unirse a este ministerio para pregonar las buenas nuevas. Sí. Es tiempo, pastor. Es tiempo, hermano. No nos queda mucho tiempo y quisiera yo dirigirme a las personas que no han estado o todavía por razón de que han visto tanto, Jimmy. Han visto personas que antes tenían negocios, antes tenían todo lo bueno y luego cuando se entregan a Jesucristo, como que empiezan a perder todo, como que empiezan a empobrecerse. Y el enemigo les pone en sus mentes que es Dios el que está haciendo eso, porque tienen que perderlo todo. Y aceptan esa mentira del diablo. El diablo les quita eso para que no lo den en el reino y luego los engaña para echarle la culpa a Dios. Eso no es cierto. Quiero que tú entiendas una cosa. Dios quiere darte la prosperidad más grande que tú puedes tener y principia con la vida eterna. Principia con la salvación. Primero tienes que prosperar espiritualmente y para hacer eso tienes que abrir tu corazón a Jesucristo. ¿Por qué no haces esta oración conmigo ahí donde estás? Yo sé que hay muchos que han oído ahorita esto y quieren abrir sus corazones a Jesucristo y entrar en este nuevo pacto con Dios y Jesucristo y tú vas a ser incluido. Ora conmigo esta oración. Ahí donde estás, repite conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesucristo es tu Hijo. Repítelo conmigo, que Jesucristo es tu Hijo. Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme a mí vida eterna. Y en este día de hoy declaro que soy salvo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy yo sé que tú me has dado salvación y me has hecho tu Hijo. Gracias, Padre. Amén. Te felicito por esa decisión y acuérdate que si tú estás en la área de Los Ángeles, visítanos. La dirección está en tu pantalla, hay un número en tu teléfono, hay un número en la pantalla del teléfono. También llama para más información, así puedes saber los servicios, etc. Y hasta la próxima vez, se despide de ustedes, Pastor Ricardo Escobedo y Jimmy Powers. Bendecidos. Un redimido y soy feliz. De la creación, Él es Jehová Dios Todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy, el Dios